Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estamos después del verano, volvemos con nuestras conversaciones con corredores. Como habitualmente tenemos aquí a Teresa de Insurclick, a Jorge González y a Fernando Cordón de Cordón Seguros, y hoy me ha tocado abrir la conversación a mí, soy Israel Esteban. Hoy queríamos comentar un seguro que probablemente sea el más extendido que hay en estos momentos en España, que es el seguro de decesos, que vulgarmente llama mucha gente seguro de los muertos, pero que además de cubrir el sepelio, cubre bastantes más cosas. Buenos días, ¿quién empieza? ¿Cómo queréis comenzar la conversación? ¿Qué tipos de coberturas, además del sepelio, pueden cubrir las pólizas de decesos? Jorge. Sois unos muy buenos amigos, pero unos muy malos compañeros. Me hacéis a mí romper el hielo aquí de mala manera, en fin. Bueno, os lo agradezco igualmente. Seguro de decesos. El seguro de decesos, sí, como dices, parece ser el seguro que más, no sé si el más difundido, pero desde luego el que más número de asegurados concentra, ¿no? de todo el sector seguros. ¿Por qué? Pues porque asegura a cada una de las personas y porque por costumbre asegura a las familias. Puede haber asegurados individuales, pero lo normal y lo tradicional es que el seguro de decesos de cobertura al núcleo familiar, pues los cónyuges, hijos, o incluso hay pólizas también que incluyen a los abuelos, en fin. Esto hace que efectivamente, al ser un seguro bastante difundido y con un número elevado de asegurados, se pueda considerar el que a esos efectos, a efectos personales, mayor número de población asegura. Esto es la parte, dijésemos, en cuanto a esa extensión de cobertura. En cuanto a qué es el seguro de decesos, pues en sí mismo la palabra lo dice, es un seguro que va destinado a cubrir originariamente los gastos que supone el fallecimiento de una persona, los gastos de sepelio, el, el arca fúnebre, todos los elementos ornamentales del fallecimiento, pues el coche que traslada, el coche de difuntos que traslada el ataúd, las flores, el entierro en sí mismo, el nicho, en fin, todos estos gastos. Que si son gastos que pueden estar tasados, pues depende de las ciudades, pero vamos a poner una cifra entre los 3 y los 6.000 euros. Pues bueno, no todas las economías pueden permitirse o tienen esa capacidad de ahorro para hacer frente a esos gastos. Y de ahí nace el seguro de decesos. De otra época, en la época antigua, donde también entre las comunidades y las hermandades, pues por ejemplo de pescadores o las hermandades de agricultores, pues entre todos sufragaban los gastos de los fallecidos en los pueblos, y de ahí fue evolucionando a lo que hoy por hoy es el seguro de decesos. He mezclado un poco lo que tú has apuntado, Israel, con un poco de historia. No sé si ha quedado muy claro todo ello, pero bueno, es lo que en este momento yo aportaba. Ha quedado claro. Aclarar también que no solo son los gastos del sepelio en sí mismo, sino todos los trámites legales que lleva el fallecimiento. Gastos de gestorías, notarías, todo ese tipo de gastos también suelen estar incluidos en la cobertura. Fernando. Bueno, yo en el seguro de decesos siempre ha habido por parte de los clientes, y no clientes, la sensación de que era un ramo en el que iban aportando unas primas, un precio, un importe, una cantidad, y que esa cantidad les servía como un colchón, un ahorro en el que les permitía, casi les obligaba a estar con una compañía de seguros determinada durante todo el tiempo para no perder la antigüedad, ¿no? Creo que todos lo hemos oído, es que llevo muchos años con una compañía, etcétera. Bueno, la realidad es otra muy diferente. La realidad es que leía esta mañana que en 1942 se reguló el seguro de decesos como un complemento al ramo de enfermedad en el tema de seguros, y en el 54 la Dirección General de Seguros lo establece como
una cobertura complementaria, o sea, como un ramo independiente llama de decesos. Yo siempre digo que es un seguro de vida entera, que está regulado y las tasas van en función de un seguro de vida y que funciona igual que un seguro de automóvil. Acaba el año, acaba la prima y todo se va a renovar. Otra cosa es que, como hablaremos más adelante, hay diferentes formas de calcular ese seguro. Y Jorge no sé si lo había comentado antes o antes en Petit Comité, pues que hay primas naturales, que es en función de la edad que tienes realmente en este momento y pagas un precio más ajustado. La prima nivelada es que te saca la media de el histórico que vas a vivir, 80 años por ejemplo ahora, tienes 20, pues bueno, la prima media. Todos con revalorizaciones porque los costes suben. Y luego hay una prima técnica que ahí las compañías varían, que va en función de una variable de lo que quieres pagar. Se adaptan a lo que tú quieras o puedas pagar en ese momento. Técnicamente es el seguro de vida, pero sobre todo es un seguro de excesos sobre bases de tasas de vida, con muchas coberturas, evidentemente, cada vez más, porque hay que dar más servicios, incluso dentales, y no solo para españoles que residimos aquí, sino para extranjeros que viven en España y se quieren ir a ser enterrados en sus países, como de extranjeros que quieren ser, o sea, españoles en el extranjero que quieran ser enterrados aquí. ¿Creéis, Teresa, que este es un seguro que sigue denostado por el público en general y piensa que hacerse un seguro de excesos significa voy a morir? Bueno, yo creo que lo aprecias cuando lo necesitas, cuando se produce un fallecimiento cercano y entonces tienes que echar mano. Mientras, pues puedes decir el seguro de los muertos, lo pago mi entierro 2 o 3 veces, no es así, pero bueno, eso es lo que se oye, ¿no? Yo, bueno, ya sabéis que por desgracia lo he tenido que utilizar, lo tenía contratado y desde luego ha sido una prestación de servicios impecable. En cuanto a las demás coberturas accesorias, bueno, lo dejaremos ahí. La experiencia la dejaremos ahí. Que cada vez hay más competencia porque antes había 4 aseguradoras de decesos y hoy todas hacen decesos y tienen que dar coberturas accesorias, pues es una realidad. ¿Que el asegurado sabe que las tiene y las usa? Eso ya es otro cantar. Yo creo que no. Yo en mi caso, desde luego, no me acuerdo de lo que tengo y no lo utilizo. Efectivamente, el apunte que haces, Teresa, es cojonudo. Yo, perdón por la expresión. Yo provengo de cuando inicié mi andadura de mediador de seguros fue en una compañía especializada en el ramo de decesos. Y precisamente entonces lo que dices tú, había 4 compañías que tocaban el ramo. Dentro de la población siempre ha tenido mala prensa el seguro, por lo que hemos hablado, ¿no? El seguro de los muertos, tal cual. Pero es que dentro del propio sector le pasaba lo mismo. O sea, una compañía que llevaba el estigma de ser compañía de decesos, pues como que estaba ahí relegada, ¿no? A la larga y después del tiempo y de todos los cambios que ha sufrido el ramo, como dice Fernando, pues resulta que se ha vuelto atractivo para todas las compañías y todas las compañías han empezado a entrar en el sector del seguro de decesos porque da una cierta o una certera estabilidad económica, es un seguro bastante equilibrado en cuanto a gastos y previsible, previsible en cuanto a ingresos y gastos, porque lo que es el nacimientos, fallecimientos, lo que es la demografía es muy previsible y entonces eso es un negocio bastante, de cara a las compañías, es un negocio bastante atractivo, de ahí que todas las compañías hayan entrado. Cierto es que para que siga siendo atractivo se tienen que manejar unas primas solventes. Como ahora se regula por el seguro de vida, también genera sus reservas, lo cual hace que para competir en el mercado las compañías hayan sacado o hayan puesto en marcha sus diferentes primas, como decía Fernando, con las primas naturales y seminaturales que les hace trabajar con un precio diferente, pero a su vez poniendo lo que yo llamo flores que
o florituras que real y verdaderamente no sé para qué valen. ¿Por qué? Por lo que dices tú, Teresa, ¿no? Porque, joder, hay tantas coberturas que ni sé cuáles son y además se me olvidan, ¿no? Entonces, efectivamente, es un ramo que, bueno, le ha dado un nuevo estigma, ya no está tan denostado como lo estuvo en tiempos y que, bueno, la gente parece ser que está existiendo además bastante contratación y más concretamente estos 2 últimos años con la circunstancia que hemos vivido todos de pandemia, ¿no? Pues se hace como más evidente la necesidad de tener esos gastos cuando menos previstos. Es que antes también el seguro de deceso se quedaba relegado a agentes, mediadores muy pocos hacíamos seguros de decesos. Ahora ha cambiado. Sí, claro. Y lo que decía Jorge, ahora cada compañía ahora ya no son pólizas de acceso, ahora son pólizas de asistencia familiar. De hecho, hasta el nombre lo han cambiado, ¿no? Lo han cambiado precisamente para quitarse el estigma de ese decesos, ¿no? De los muertos, y que además de los gastos de SPL y tal, pues te pongo pues, la asistencia en viaje incluida, las asistencias dentales, estaba leyendo ahora por aquí, línea médica de información gratuitas 24 horas, orientación médica por videollamada, historial médico en la nube, segunda consulta médica internacional. O sea, son coberturas que puedes, que es lo que dice Teresa, la historia es si el cliente las conoce que se las están dando y las está utilizando. Porque son precisamente coberturas que son utilizables. Claro. También, por eso esas primas, porque como lo utiliza mucha gente, las primas subirían porque a lo mejor el coste se desvía. Yo también valoro el hecho de que el negocio funerario, al haber una entidad aseguradora que, quieras que no, controla el precio y lo modifica, evitaba que en algunas zonas, al haber solo una funeraria, pues claro, se pagaran precios desorbitados por un entierro que a lo mejor no tenía ese coste, ¿no? O que en un momento muy delicado de tu vida te pidan 10.000 euros por un entierro y a lo mejor te presentan la póliza y te da cobertura y cuesta 4 o 5.000, bueno, pues lo pagará la compañía y ya está. Y no rompes el bolsillo para dar esas coberturas, ¿no? Y es un negocio que muy importante y muy controlado también por todos los entes. La entidad, yo ya leía por la comisión, la CNMPC, que multaba a Funespaña, a Mafre, por no notificar la compra de una funeraria. O sea, se controla también que no haya muy pocas compañías de seguros que hagan esas pólizas, ¿no? O que tengan copado el mercado, ¿no? Por zonas. Entonces, se busca también la protección del consumidor en general. Porque, como decís, hay muchas compañías, muchas funerarias y es un negocio para todos. Yo creo que para el propio cliente, porque se evita un dolor y un trastorno, a pesar de lo que dice Teresa, ¿no? Dice, bueno, da igual, a mí que me entierre en la fosa común o el cuerpo a la ciencia, y luego la práctica, como tú no decides, que decides en familia, resulta que, y perdonad por la expresión, el problema se lo dejas al familiar. Y entonces no se acuerda si querías incinerarte o enterrarte en el ataúd como para tomar ese tipo de decisiones. Eso de los estigmas tenía un montón de expresiones como esa, ¿no? El muerto al hoyo, el vivo al pollo, el que venga detrás que arree, esto eran objeciones, ¿no? Que yo me acuerdo en aquella época originaria de mi actividad, cuando ofertaba seguros de decesos con aquel estigma de entonces y las objeciones eran todas en ese sentido, ¿no? Pero ciertamente, pues bueno, es un gasto que se origina, que ahí está, y contra aquellas objeciones está la que yo siempre empleaba, ¿no? La de que es la única lotería que a todos nos va a tocar. Sí. En este caso negativa, ¿no? En el sentido que todos vamos a tener que asumir, o nuestros descendientes o nuestros herederos o nuestra gente cercana va a tener que asumir ese gasto. Nadie nos quedamos aquí indefinidamente. Sí. La objeción esa de es que yo pago el entierro 6 veces. ¿No? Que todos lo hemos oído. Bueno, el otro día estaba leyendo también que una organización de consumidores recomendaba a sus que si tenías menos de 45 años anulases la póliza de decesos,
porque te iba a salir muy caro. Bueno, yo de cara al consumidor, primero cada uno que haga lo que crea que es conveniente que tiene que hacer, pero estamos en lo de siempre. O sea, se fallece un familiar o cercano y dispones de ese capital. Ese cálculo que se hace, ¿no? Cuando se dice pago el entierro 6 veces. No, sí. Es muy dicho a la ligera. Es cuestión de una prima de una persona anual, pues puede rondar, por decir algo, 100 euros. Pues ahora dividimos el coste medio que he citado antes entre 3 y 6.000 euros, pues vamos a poner 5.000 euros el coste de un enterramiento. Lo dividimos para 100 euros y ahí tenéis el número de años por los que uno va a estar asegurado al mismo coste. Quiero decir, pagando 100 euros al año te voy a cubrir... Desde el primer día. Desde el primer día, exacto. Desde el primer día voy a cubrir los 5.000 euros que me va a costar el enterramiento. Me gustaría saber que yo voy a vivir otros 50 años. Claro que sí. Y no solo eso, sino que además voy a coger esos 100 euros cada año si no me hago la póliza y los voy a poner en un bote. Claro. Quiero decir también con esto que el principio del seguro es la previsión, ¿no? Porque si hubiese certeza de cuándo vamos a morir, o cuándo vamos a tener un incendio, o cuándo va a erupcionar un volcán, pues entonces actuaríamos de otra manera. Pero efectivamente, ese cálculo es dentro de lo que os decía antes de las objeciones, ¿no? Si pago el entierro 6 veces. 6 veces matemáticamente es imposible pagarlo. Y además no sabemos cuándo nos va a ocurrir en la circunstancia. Claro. Yo, en estos artículos que se publican muchos periodistas o juntaletras en algunos casos, y yo creo que algunos de nosotros, yo en particular, he pagado a gente pues, para que me redactara artículos sobre el tema, que al final y al cabo acaban muchos en la basura, pues porque no hay esa formación detrás que podamos tener del producto que quieres dar. Y en concreto de las asociaciones de consumidores hay que pensar primero de dónde se financian, ¿no? Yo hace muchos años vi una comparativa de una asociación, no recuerdo cuándo, porque para que os imaginéis, entonces existía AGF, ¿vale? Y hablaban de una póliza maravillosa, unas pólizas maravillosas, y entonces la más maravillosa era la de AGF con mucha diferencia, ¿no? Y ni la nombraban, pues porque tenían la formación, la información acotada a los datos que tenían o alguien les había facilitado. Hacen mucho bien las asociaciones consumidores, en muchas ocasiones, no en todas. Hemos oído de algunas grandes cagadas de alguna asociación de consumidores muy televisiva y evidentemente no deberíamos hacer caso, no debería hacer caso a alguien que no es un profesional en el sector. Yo creo que las matemáticas son las mejores consejeras. Y luego el riesgo, cada uno puede asumir el riesgo. Oye, si tienes pasta, yo digo, si tú tienes 10.000 o 15.000 euros en la cuenta o 20.000 y te vas y puedes permitir el lujo de enterrarte, pues perfecto. Pues claro, si te toca en Francia y tienes que hacer el traslado, a lo mejor te va a costar una más pastica, ¿eh? O sea, hay que tener esas cosas con cuidado. Luego también hay un tema complementario que no sé cómo evaluarlo, pero quien mejor nos lo va a contar después es Teresa, y es la parte burocrática, ¿no? En esos momentos somos todos presas de sentimientos, de hundimientos, de dolores, de pérdidas, de afecciones, de afecto, en fin. Y viene la parte de servicio, que es para mí la característica o una de las características principales de este seguro es esa parte de servicio, ¿no? De que en ese momento haces una llamada telefónica y en cuestión de minutos, hoy en día es de minutos, alguien se encarga de realizar todos los trámites por ti. Esto es una realidad y como Teresa antes ya lo ha citado y lo tiene muy cercano que nos cuente. Sí, es así. La verdad es que levantando el teléfono se pone todo en marcha y tú te despreocupas de todo. Para mí es fundamental. Ya no entro a lo que viene después, a las coberturas que vienen después de gestorías, de papeleo, etcétera.
Porque ahí cada uno tenemos nuestra experiencia. ¿Vale? Habrá quien la tenga muy buena y aquí habrá quien pues no tanto. Pero lo que es el servicio en sí, de ese momento que tienes que levantar el teléfono y llamar y pedir y solicitarlo, creo que es fundamental. Te quitas todos los problemas. Y además que no sabes en ese momento, tampoco sabes por dónde tiras. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué permisos tengo que pedir? ¿Qué hago? Sí. Lo haré en tiempo. Claro. Sí. Y tienes que ir al centro de salud, anular la tarjeta sanitaria y al no sé qué, hacer otro papel y tienes que ir a varios sitios. Y al final eso, estando afectado por esos sentimientos, es mucho más complicado. Sí. Por lo cual... Disculpas. Pero ya os digo que por un lado es levantar el teléfono y decir, esta persona ha fallecido y a partir de aquí ya os encargáis. Y luego es lo que viene después, que es pues eso, en los certificados de defunción, la solicitud de pensiones si cabe, que yo ahí ya me voy a permitir que no entre, porque mi experiencia no ha sido demasiado buena. Sí, indudablemente siempre se cometen fallos y eso todo es mejorable, ¿no? Pero eso pasa como en los gremios de las compañías, cuando atienden claro. Depende el gremio que te toca, pues es más fino. O sea, todo eso me lo hice yo, pero me lo hice yo pues porque dije, pues venga, muévete un poquito y ya está. Quizás porque sabía por dónde dar los pasos, que otra persona no lo sabe, pues efectivamente tendrá que recurrir. Son servicios lo mismo que en aquellos tiempos originales, pues hace 30 años no se prestaban y se empezaron a incorporar por demanda de los propios asegurados con esas circunstancias. Otra cosa es el actual, ¿no? Las florituras que os decía antes, que se están incorporando pues, para distinguirse de la competencia. Para captar primas. Eso es. Distingo de la competencia y yo te oferto el seguro de salud del perro. Pues bien, pues sí, pero si no tengo perro, no. Estas son las circunstancias. A raíz de lo que has dicho, Jorge, eso de que efectivamente los clientes demandaban una serie de coberturas, una cobertura que han ido demandando, que están en las pólizas de decesos, es la gestión de la final de la vida digital, ¿no? O sea, ¿qué pasa con mi existencia en Facebook, Twitter, etcétera, Google? Que me quiten el borrado. Eso lo están haciendo ya las entidades aseguradoras. Oye, y es un problema, porque claro, que te encuentres, yo hace poco, pues que me recordaban el cumpleaños de un cuñado mío que había fallecido hace 2. Pues bueno, pues a mí me puede afectar menos que a mi mujer, que es su hermana, y efectivamente si eso no hubiera aparecido... Y que encima no sabe cómo hacer desaparecer ese rastro digital. Ni se le ha planteado, a lo mejor, dices, habrá más de una, pero especialmente hay una empresa que es más o menos cercana, que precisamente se encarga de eso, ¿no? El anular el rastro digital o dejar, en fin, tener todo digitalizado para cuando eso ocurra, porque efectivamente hoy somos todos presas de 8.000 claves, 8.000 autorizaciones, indefinidas aceptaciones de condiciones, y entonces o bien hay alguien que se maneje en el mundo tecnológico y te lo pueda borrar ese rastro, o la gran mayoría de usuarios no sabríamos hacerlo. Y efectivamente, bueno, que te llegue el recordatorio de que tu padre fallecido hace 10 años, pues que mañana es su cumpleaños, pues no sé si puede tener gracia o morbo, pero desde luego, en fin, es bueno que por lo menos cada uno de nosotros optemos a decir, yo quiero que sea eliminado todo mi rastro digitalmente. Bueno, pues ese es un servicio muy afecto a lo que sería el seguro de decesos. Ese otro que decía antes de la cobertura de salud de mi perro, pues eso lo veo floritura. Sin embargo, el servicio del borrado digital sí que lo veo afecto al producto de decesos. Hablando ya de coberturas que yo profesionalmente considero más, válidas o adecuadas al producto.
Sí, porque si no al final tienes que dejar una libreta por ahí. Eso es. Todas las claves y de todas las cuentas a las que hoy en día tenemos casi todos. Eso es. Si nos hacen esa pregunta, nos ponemos morados. No sabemos cómo reaccionar y dónde están esas claves y en dónde nos hemos metido. Por eso... Claro que sí. Sí. Ahí dice, no, yo las tengo apuntadas en mi móvil. Ah, vale, y tu móvil con contraseña, que tampoco se la das a nadie. O con huella digital, que está donde esté. O la cara, ¿eh? O la foto de la cara. Efectivamente. Entonces, y además las tienes todas, pero no están todas, porque siempre te dejas alguna, porque siempre hay alguna que la haces desde el ordenador y le dices que la guarde automáticamente, y ahí se empieza el barullo, ¿eh? Y es lo que esto que no es un hecho, vamos a decir, evaluable, ¿no? Es un hecho previsible y que y va alineado también al mundo asegurador, a la filosofía del seguro. Tiene que estar previsto. Sí. Y es el único hecho cierto que cubren los seguros. El del fallecimiento, el seguro de decesos. Todos los demás hechos que cubren los seguros deben ser imprevisibles y no ciertos, porque si no, no tiene vigencia el seguro. El seguro de vida es el único. Bueno, el seguro de vida no, porque tú te aseguras durante 15 años. Bueno, puede ser que fallezcas o puede ser que no. Que no. El seguro de vida entera es el único. Eso sí, el seguro de vida entera, efectivamente. Bueno, los seguros de ahorro, venga, vale, también los seguros de ahorro también es cierto que he llegado al término, pero yo me refería a lo que es el concepto riesgo, concepto riesgo negativo, ¿no? Que provoca... El ahorro al final es un tema financiero, ¿no? Eso es. Bueno, pues... ¿Recomendáis pues el seguro de decesos o no? Sí. Yo, profesionalmente, claro que lo recomiendo. Personalmente lo tengo contratado y aunque no es el seguro que más me gusta desarrollar, porque siempre a lo mejor ese estigma negativo aún sigue, para mí, aún sigue ahí más vigente que el de servicio, ¿no? Lo recomiendo, lo contrato con clientes, pero no es en el que más más alegremente o fácilmente me desenvuelvo. Yo lo tengo contratado y yo sí que reconozco que hace muchos años decía la gente, era de los partidarios de hacer un seguro de vida de 3, 4, 5, 6 mil euros y ya está, ¿no? Y que luego él decidiera dónde contratarlo y dónde hacerlo. Pero analizando el producto en sí, el coste y esas prestaciones de servicio, por alguna experiencia de algún cliente que se gastó el seguro de vida 10.000 euros en un fallecimiento cuando lo podía haber hecho por 3.000, dices, creo que es la mejor fórmula de ser sostenibles en ese coste, ¿no? Y creo que es un buen producto, un buen seguro que, como decíamos antes, creo que venía denostado en nuestra época porque recordábamos muchos que somos algo mayores, que venían a casa de los muertos a cobrar el recibico y siempre te tocaba en la hora de la comida o estaba mamá, entonces parece que era un momento malo. Y creo que vuelve a haber generaciones que lo están contratando más jóvenes que nosotros. Yo creo que ahora se contrata a gente mucho más joven de lo que los treintañeros y tal lo tienen ya más asimilado ese coste, ¿no? No hemos hablado y quiero decir que es uno de los pocos seguros que puedes contratar a sabiendas de que mañana te vas a morir. Quiero decir que la aseguradora te permite hacer un pago único y decir, bueno, yo prefiero que todos los servicios me los cueste una compañía, no voy a ir a una funeraria, así si el coste me va a costar, ¿cuánto vale la prima? 4.000 euros, porque eso me cuesta el entierro, yo le pago 4.000 euros y además de hacer esos servicios de enterramiento, etcétera, me va a dar todo el panel de servicios que me da la compañía. Y en ciertos momentos, cuando hay gente que no ha tenido seguro de decesos, porque el padre se empeñaba que no hay seguro de decesos, llaman los hijos de 50 años, oye, que mi padre se va a fallecer, ¿qué hacemos? Pues contratamos la póliza y si mañana fallece, pues te da el pésame y daremos cobertura, y si no fallece tienes la prima pagada hasta que fallezca y ya no tienes que volver a pagar. Yo también lo recomiendo, Teresa. Lo recomiendo, yo lo contrato, yo soy de esas familias en las cuales hay
muchas generaciones ya en la misma póliza. Están mis padres, estamos nosotros, está mi hija, todos incluidos en la misma póliza, con lo cual soy defensor. Y como dice Jorge, lo que pasa es que no me siento cómodo muchas veces ofreciéndoselo a los clientes, ¿no? Que todavía nos queda esa imagen negativa de cómo le ofrezco yo a este señor que si se muere. Entonces, esa imagen, por eso no nos sentimos cómodos al hacerlo. Pero tenemos que cambiar la mentalidad. El speech comercial, por cierto, Paco, ya que te vas a morir en unas décadas, te voy a ofrecer el seguro de decesos. Si conciertas una aragonesa. Nos tenemos que quitar ya que te va a tocar la única lotería que te va a tocar, que ya tiene ahí un estigma más positivo. Muy bien. Porque creo que como asesoramiento a los clientes, el cliente tiene que conocerlo. Y que después decida lo que crea que tiene que hacer. Pero conocerlo se lo tenemos que ofrecer. Sí, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias por vuestras sapiencia y nos vemos en la siguiente conversación. Hasta luego. Saludos. A todos. Adiós.